Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No solo Dios el Padre levantó de entre los muertos a su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua, sino que vemos que el Mesías, después de haber resucitado, se apareció a muchas personas. En el estudio de hoy nos enfocaremos en una de esas apariciones. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a comenzar en el verso 13. Una vez más, libro de Lucas, capítulo 24, comenzando en el verso 13. Leemos: Y he aquí. Esta es una expresión bíblica, ya sea que aparezca en el Antiguo o en el Nuevo Pacto. Y encontramos que cada vez que vemos esto que se traduce como mirad o he aquí, nos dice que algo significativo está por revelarse. Algo de gran importancia está escrito en la palabra de Dios, y el lector, es decir, tú y yo, debemos prestar especial atención. Leemos: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea. Ellos habían estado en Jerusalén, pero ahora estaban saliendo de Jerusalén y se dirigían a una aldea. Y la Biblia será muy específica sobre esta aldea, porque al seguir leyendo se nos dice que esta aldea estaba aproximadamente a 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué es un estadio? Bueno, en ese tiempo era una distancia de aproximadamente 200 metros, según los mejores eruditos bíblicos. Por lo tanto, estamos hablando de una distancia de aproximadamente 12 kilómetros o unas 7 millas y media desde Jerusalén. Nuevamente vemos que la palabra de Dios es muy específica. Hablemos del número 60. El 60 está compuesto por 10 números 6, o 6 números 10, y el número 6 habla de gracia, por lo que el mensaje es este. Fue a causa de la muerte, sepultura y resurrección del Mesías que se ofreció abundante gracia a la humanidad. Y lo importante aquí es que solo hay una fuente de esta poderosa gracia, y es la fe en Él, en lo que Él hizo por ti y por mí, lo que hizo por toda la humanidad, cuando entregó su vida. ¿Y cuándo lo hizo? En la Pascua, el día de la redención, para que fuésemos redimidos por la fe. Él derramó su sangre. Y sabemos que después, el primer día de la semana, en un día conocido bíblicamente como Reshit, la fiesta de las primicias, hallamos que el Mesías fue resucitado de entre los muertos, en ese día que simboliza victoria. Su resurrección nos da victoria. Y también nos recuerda que nosotros, que somos sus seguidores, tendremos acceso al poder de la resurrección, lo cual nos permite servir a Dios, pensar como debemos pensar y comportarnos como debemos comportarnos, a fin de que seamos instrumentos para su gloria. Que vivamos de una manera que glorifique a nuestro Señor y Salvador, que glorifique a nuestro Dios. Así que esta aldea a la que iban estos dos estaba aproximadamente a 60 estadios, o 12 kilómetros o 7 millas y media de Jerusalén. Y el nombre de esta aldea era Emaús. Bien, ya sabemos con precisión cuál era la aldea.
Veamos ahora el verso 14. Y estos iban conversando entre sí con respecto a estas cosas que habían acontecido, todo esto que había ocurrido. ¿Qué será? Obviamente, se referían a la muerte del Mesías, su sepultura y su resurrección. Y veremos claramente que estas dos personas habían oído acerca de la resurrección. Y estaban pensando en estas cosas y conversando, pero sigamos leyendo para ver qué dice. Estamos ahora en el verso 15. Y aconteció que mientras conversaban, ¿y qué más dice? La mayoría de las traducciones dicen y razonaban, y está bien. Ellos razonaban, lo cual significa que estaban pensando detenidamente en lo que había sucedido, lo que le había ocurrido al Mesías. No solo que murió en la cruz, no solo que fue sepultado y colocado en la tumba, sino que veremos que había un énfasis adicional. Estaban conversando sobre algo más aparte de su muerte y sepultura. ¿Sobre qué? Sigue leyendo. En medio de su conversación, mientras pensaban detenidamente, esta palabra para pensar detenidamente y razonar nos muestra algo. Nos muestra que esto era importante para ellos, que no eran indiferentes, sino que lo discutían y reflexionaban profundamente sobre ello. Este era el tema central de su conversación. Y fue en ese contexto que continuamos leyendo al final del verso 15. Y él mismo, por supuesto, el sujeto aquí es Yeshua. Él mismo, Yeshua, dice que se acercó a los que estaban caminando. El Mesías se acercó, y la implicación de este verbo es que él comenzó a caminar con ellos. Aparentemente, él los venía escuchando. Por supuesto que él lo sabe todo, pero siendo plenamente hombre y plenamente Dios, él los había venido escuchando. ¿Y por qué lo digo? Sigamos leyendo. Verso 16. Él se acercó a ellos. Ellos habían hablado del Mesías, conocían los eventos, y aquí se nos dice algo muy interesante. Pero sus ojos estaban velados. Esto podría indicar que conocían a Yeshua, por lo que se decía de él, pero también, tal vez adicionalmente, lo conocían en persona. Ya lo habían visto antes. Sobre cuán cercana era la relación, nadie lo sabe, pero lo que aquí se enfatiza es que sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Lo que dice literalmente es que sus ojos fueron retenidos y no le reconocieron. Muchas Biblias dicen para que no le conocieran, pero esa no es la palabra. No es el verbo griego ginosko, sino epiginosko. ¿Cuál es la diferencia? Ginosko simplemente significa conocer algo, pero este verbo tiene el prefijo epi, que cambia el sentido ligeramente, indicando específicamente que no le reconocieron. Él impidió que pudieran discernir y reconocer quién era él. Continuamos en el verso 17. Pero él les dijo, por supuesto hablando de Yeshua, él les dijo, ¿qué son estas cosas que están intercambiando entre ustedes mientras caminan y están tristes? Algunos de los manuscritos dicen, y se detuvieron tristes. Pero los mejores manuscritos griegos solo enfatizan que estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Aquí lo dirá. No hace falta especular, adivinar ni inferir, porque la palabra de Dios nos dirá por qué estaban tristes. Al seguir leyendo, dice el verso 18, pero uno. Y esto hace que este individuo se destaque. Dice, pero uno,
cuyo nombre era Cleofas. Ahora tenemos más información. Eran 2 sujetos y uno de ellos es nombrado. Su nombre era Cleofas. Y él le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén? ¿Y por qué usaría esa palabra? Algunas Biblias traducen forastero, pero esa no es una traducción precisa. Literalmente dice visitante. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba pasando? En esa semana se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Hay 3 festivales, según la Escritura, que los judíos deben celebrar en Jerusalén. Uno de ellos es la fiesta de los panes sin levadura, y para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, también debes estar en Jerusalén para la Pascua, la cual es un solo día, el día 14 del primer mes. Y al día siguiente comienza la festividad de 7 días de los panes sin levadura. Así que tenemos primero la Pascua y los panes sin levadura. Luego tenemos la fiesta de las semanas o Shavuot en hebreo, conocida por la iglesia como Pentecostés. Y por último viene Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Así que 3 veces al año, según la Biblia, los hombres, varones judíos de 20 años en adelante, deben observar estas festividades en Jerusalén. Por eso le dicen: ¿eres tú el único visitante? Creo que es muy significativo que lo llamen visitante. ¿Por qué? Porque aunque él es plenamente hombre, su origen no es de este mundo, sino del cielo, porque él es el Hijo de Dios. Esta palabra marca una distinción entre él y el resto de la humanidad. Sí, es plenamente hombre, pero también es plenamente Dios. Así que le dicen: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe o que no se ha enterado de lo que ha pasado, lo que ha acontecido? Esta palabra para ha pasado o acontecido está en voz pasiva, lo que significa que algo causó que estas cosas pasaran. Creo que al leerlo descubrimos que es Dios quien está obrando, es Dios quien está actuando, produciendo estas cosas para cumplir su propósito. ¿Qué propósito? Bueno, su propósito de la redención. ¿Qué aseguró para nosotros la muerte del Mesías? Por medio de su muerte, sepultura y resurrección, como hemos dicho, en ese día especial llamado Reshit, la fiesta de las primicias, Él aseguró para nosotros victoria. En ese día de esperanza, ese día de promesa, en el cual oramos: oh Dios, que el resto de la cosecha sea como la primicia. ¿Quién es el Mesías? Pablo dice en 1 Corintios 15 que Él es la primicia. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos el resto de la cosecha. Es gracias a lo que Él hizo, su muerte, sepultura y el hecho de que Dios lo resucitó de entre los muertos, mostrando que Dios el Padre aceptó su obra de redención, que fue suficiente, perfecta y cumplió su propósito. Es gracias a eso que nosotros seremos como Él. Conoceremos esa victoria, conoceremos ese poder que nos da el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Así que, de nuevo, Cleofas decía: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido dice aquí, en estos mismos días? Es decir, en esos días, refiriéndose a la Pascua y a los días entre la Pascua y Reshit, esos 3 días que se habían cumplido. Verso 19. El Mesías va a responder. Y les dijo: ¿qué cosas? Está en plural. No dice qué pasó, sino qué cosas han acontecido. ¿Cuáles son esas cosas? Y ellos le dijeron: las cosas en torno a Yeshua ha-Notzri, es decir, Jesús de Nazaret. Quiero que veas algo importante.
Lo que se está relatando, lo que ellos van discutiendo, lo que le van a decir, todo está relacionado con el Mesías, a lo que le sucedió a él dentro de este contexto. ¿Cuál contexto? Un contexto de Pascua, un contexto de panes sin levadura y un contexto de Reshit, o sea, la fiesta de las primicias. Por eso es tan importante conocer estas cosas. Verás, tú no puedes ser un creyente obediente ni comprender la revelación de la palabra de Dios si haces algo muy insensato. ¿Qué será? Si tratas de desligar el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Una persona que teme a Dios no hace eso. Tenemos que ver que este es un solo libro. Las Sagradas Escrituras, debemos referenciar la palabra de Dios y debemos respetar la palabra de Dios, obedeciéndola por completo. ¿Y qué hace la victoria de la resurrección? La victoria de la resurrección me da el poder para obedecer. En otras palabras, el poder de la resurrección me capacita para hacer la voluntad de Dios, para manifestar victoria, para glorificarlo, para demostrar mi amor y mi compromiso hacia Él. En eso consiste la victoria. Sigamos leyendo. El Mesías dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, las cosas con respecto a Jesús de Nazaret. ¿Quién? Y presta atención. Esto es lo que dice literalmente. Quien se hizo hombre. ¿No es interesante? Estamos hablando de una persona. ¿Y por qué dice que llegó a ser hombre? ¿A qué hace referencia esto? A la encarnación. A eso me refiero cuando les insisto en que estudiemos minuciosamente la palabra de Dios. Hay pistas. Entonces, este Yeshua llegó a ser hombre. Y también dice, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, todos lo reconocían como profeta, haciendo cosas poderosas, delante de Dios y también delante del pueblo. El Mesías es poderoso. Él es un profeta. De hecho, Él es el profeta del que habló Moisés en Deuteronomio 18:15, donde Dios prometió levantar a uno de entre el pueblo judío que sería como Moisés. ¿Qué significa como Moisés? Un redentor, uno que realizaría la obra de redención. ¿Qué es eso? Bueno, de la misma manera que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, y Egipto es símbolo del mundo. Cuando la palabra Egipto aparece en la Escritura, debemos pensar en el mundo. Pero el Mesías realizó una obra de redención aún mayor. Él nos saca de la esclavitud de este mundo y nos lleva a la tierra prometida, no a Israel, sino al reino, porque Israel proféticamente simboliza el reino de Dios. Toda esta historia es un paradigma para entender la obra de Dios, cómo Él redime y cuáles son los beneficios, los resultados de la redención. Sigue leyendo. Dice aquí que Él fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 20. A quien el sumo sacerdote y nuestros gobernantes lo entregaron. Y noten lo que dice. Le entregaron a juicio de muerte. ¿Quién lo hizo? No dice el pueblo judío. Acabamos de hablar del pueblo judío. Ante el pueblo judío, él era poderoso y lo reconocían como profeta. Pero vemos aquí que fue el sumo sacerdote y nuestros gobernantes quienes lo hicieron, quienes pusieron sobre él el juicio de muerte. ¿Y cómo lo ejecutaron? Fíjense. Y le crucificaron. ¿Quiénes? Los romanos. El pueblo judío no practicaba la crucifixión. Por eso es que fue entregado a Roma. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Verso 21. Pero nosotros
esperábamos, noten eso, nosotros esperábamos por su enseñanza, por sus acciones, por medio de Él. ¿Qué esperaban ellos? Esperábamos que Él fuera quien traería, hablando de algo a futuro, que Él sería la redención de Israel. ¿Por qué esto es importante? Tú deberías estar orando por la redención de Israel. Te hago una pregunta. ¿Quieres que venga su reino? ¿Te gustaría salir de este mundo, de todo el estrés, la ansiedad, los problemas, de todo el pecado, la oscuridad, la enfermedad y el dolor? ¿No te gustaría irte? Bueno, te diré una verdad bíblica. Tú no dejarás este mundo, o dicho de otra forma, el reino no vendrá hasta que primero Israel experimente la redención. Si somos personas enfocadas en el reino, si nos entusiasma la bendición del reino, si queremos experimentar la presencia de Dios de la manera más íntima posible, entonces nos interesará el reino de Dios. Y el reino de Dios no será establecido hasta que, noten lo que dice la Escritura, hasta que Israel sea redimido. Continuemos. Además de todo esto, dice aquí, además de todo esto, es ya el tercer día. Hoy es el tercer día desde que estas cosas pasaron. ¿Por qué esto es importante? El tercer día. ¿Qué es el tercer día? Es un día de victoria, un día de revelación. Recuérdenlo. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos en este pasaje, el Mesías se revelará a ellos. Lo veremos en nuestra próxima lección. Pero por ahora continuemos con el verso 22. También algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. ¿Por qué? Estando en el sepulcro, muy temprano en la mañana, de hecho muy de madrugada. ¿Y qué nos recuerda esto? Lo que estudiamos la semana pasada, cuando estas mujeres fueron al sepulcro, pero no fueron allí con fe. ¿Fueron por amor a Yeshua? ¡Claro que sí! Ellas le amaban profundamente y querían honrarlo, querían darle una sepultura adecuada. Pero no fueron a la tumba con fe. ¿Por qué lo digo? Porque el Mesías había dicho repetidamente: se acerca la Pascua, subiré a Jerusalén, allí seré traicionado, seré entregado al Sanedrín, seré condenado y... Luego dice, y también seré crucificado. Él profetizó con precisión lo que iba a suceder. ¿Cómo lo sabía? Muy sencillo, Dios lo sabe todo. Él es el Hijo de Dios, por tanto es plenamente Dios. Él conoce todas las cosas y profetizó con exactitud lo que pasaría, que sería crucificado, pero al tercer día sería resucitado. Bueno, cuando llegó el tercer día, ellos no tenían ese día de victoria en sus mentes. Como mencioné la semana pasada, cuando vemos la ofrenda de Isaac en Génesis 22, gran parte de lo que leemos allí prefigura lo que ocurrió con el Mesías. ¿Por qué? Porque Yitzhak o Isaac era el hijo de la promesa. Esta no es mi opinión, sino es lo que leemos del apóstol Pablo. Es lo que dice la Biblia. Lo que descubrimos es que Isaac fue un paradigma, una tipología para ayudarnos a entender al verdadero hijo de la promesa. ¿Quién es ese? El Mesías. Entonces vemos aquí que la Escritura dice: también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. ¿Por qué? Estando en el sepulcro muy temprano en la mañana, no hallaron su cuerpo. Y luego vinieron diciendo que además visión de ángeles habían visto.
Así que ellas fueron al sepulcro como estudiamos la semana pasada y vieron algo allí, una visión. Una visión tiene como fin revelar algo. Una visión en la Biblia es el medio de comunicación de Dios con su pueblo. Y ellos entendieron, al menos en parte, que estas mujeres habían tenido una visión, que Dios estaba obrando y les estaba revelando algo. Así que ellas fueron al sepulcro, vieron una visión de ángeles que les decían algo. ¿Qué les decían? Que Él estaba vivo. Y noten, y algunos de nosotros fueron, ¿y qué ocurrió? Algunos de nosotros fueron a la tumba. Entonces, estas mujeres vinieron y hablaron con algunos de los hombres, eso lo sabemos, y ellos también fueron al sepulcro. Y dice que no lo hallaron a él, sino que encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. En otras palabras, ¿qué vieron estas personas que fueron a la tumba? Vieron una tumba vacía. Ahora, la tumba vacía no muestra el momento de la resurrección, pero lo que hace la tumba vacía es proclamar que Él resucitó. De hecho, para ser precisos, que la resurrección ya había sucedido. El problema con la iglesia muchas veces es que no entendemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, las mujeres llegaron a la tumba muy de madrugada. De hecho, María Magdalena llegó primero, cuando aún estaba oscuro. ¿Y qué vio? Ella no presenció la resurrección. ¿Qué presenció? Un sepulcro vacío. ¿Por qué? Ese sepulcro vacío proclama, anuncia, confirma una y otra vez que ellos no encontraron su cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos buscaban un cadáver, pero él había ¿qué? Como dijo el ángel, Él está vivo. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Es solo cuando creemos en un Salvador resucitado y en un Salvador que vive que verdaderamente demostramos fe. Mi deseo es que creas en este relato. Como mencioné la semana pasada, si dudas de la resurrección, dudas de todo. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Créela y experimentarás esa victoria eterna. Conociendo la redención, conocerás la salvación del Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.